tardes nuevamente. Quiero contarles que yo estoy haciendo aquí de bateador emergente porque como estamos un poquito atrasados, la persona que tenía que moderar pues tenía otro compromiso. Y ya me pasaron las preguntas, entonces poco a poco vamos haciéndolas, pero es la primera vez que las voy a leer, así que discúlpenme si no las leo a la velocidad correcta. ¿Okay? Estamos muy bien. Entonces, tal vez quería empezar con ustedes para que en unos 30 segunditos cada uno le hicieran una introducción al público de por qué ustedes están sentados aquí y cuál es su especialidad para poder ambientar un poco el evento. ¿Empezamos? Buenos días a todos, gracias por estar acá. Mi nombre es Alejandro Orante, soy ingeniero forestal y trabajo ahora ya por un poco más de 15 años en temas que tienen que ver con paisajismo. He desarrollado desde el inicio de conceptualización hasta el final muchos jardines, incluyendo en esos 2 jardines botánicos, uno un poco grande y otro un poco más pequeño en Panamá. Y básicamente lo que hago es conceptualizar y desarrollar jardines. A veces hago consultorías o trabajos para hoteles cuando necesitan que ayudemos a identificar sus plantas y ese tipo de cosas. Y también doy clases de diseño de jardines en universidades, hago talleres y cursos. Y pues trabajé como director de un jardín botánico y ahí aprendí mucho sobre plantas y es por lo que estoy acá, un poquito para discutir el potencial que tienen las plantas en los hoteles, no nada más en el aspecto paisajístico, sino de otras que vamos a ver ahora. Gracias. Bien, en mi caso, mi nombre es Maguil Céspedes, yo estudié en la Universidad de Costa Rica, soy biólogo de profesión. Trabajé varios años en tecnologías a la medida, bastante desde el 96 trabajo en el sector de turismo, básicamente como guía. Entre tanto y tanto, soy consultor de conservación internacional y trabajo en proyectos de desarrollo. En este momento en particular, un proyecto importante que es la recuperación de manglar y el impacto que este tiene en las comunidades. Este se está llevando en Isla Chira. En Isla del Coco, básicamente en la erradicación de plantas exóticas y actualmente básicamente hacemos consultorías a diferentes niveles, un poco para entender un poco el contexto de la importancia del desarrollo del plan a la hora de explotar un escenario, y por escenario entiendas el bosque. Aparte de eso, pues todavía seguimos en la brega. Tengo una finquita en la que normalmente hago todos mis experimentos que después llevo a las comunidades con las que trabajo. Muy buenas tardes, mi nombre es Randall Osney, soy historiador, presidente de la Asociación Costarricense de Guías de Turismo y también he trabajado como guía de turismo durante 27 años con la misma empresa, una de las empresas patrocinadoras, Destination Services, desde el año 1991. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con una pregunta para don Maguil. ¿Cómo podemos incluir la etnobotánica como elemento diferenciador en un sendero o una ruta turística? Muy bien, digamos que la experiencia de la etnobotánica como cursor, como tren que nos lleve hacia una experiencia real, normalmente se ve afectada por varios factores. Todos aquí hemos trabajado de una u otra forma con turismo y sabemos que en Costa Rica se vino desarrollando casi que de golpe. Voy a dar un par de pasos hacia atrás y voy a explicar el tema. Si usted va a ofrecer una información y esa información está basada en lo que aprende en la calle, y esto es válido para cualquier guía de turismo en el mundo, lo que usted aprende en la calle básicamente es lo que sabe de nuevo alguien que lo acaba de aprender también, es decir, de una forma muy informal, o es información que un especialista le dio a alguien que lo aprendió. Esto funciona como el teléfono chocho. Después de 2 o 3 personas se pierde el mensaje. La etnobotánica en sí es información que se ha venido acumulando a través del tiempo por grupos originarios
que no fueron apreciados en su momento en algunos países. En Honduras todavía existe, en Nicaragua todavía existe, en México por supuesto, en Panamá todavía, pero en Costa Rica nosotros sufrimos un problema muy importante que fue una erosión de este conocimiento. Y de hecho muchos de nosotros, los que comenzamos en esto hace algún tiempo, evitábamos el tema de referirnos a nombres de plantas, el uso de las mismas, simple y sencillamente porque no lo sabíamos. En este momento, Internet es un arma poderosísima en ambos sentidos y nos puede ayudar montones a explicar qué es lo que estamos viendo en el campo, ofrecerle una información todavía de mucho más impacto, de mayor penetrancia, de mayor concordancia con el contexto, usted lo refería ahora temprano, llevar a la gente sobre el asunto de la comida, pero la comida en sí tiene un origen y tiene un nombre, y ese nombre normalmente tiene una historia, y esa historia es lo que la gente se lleva a casa. Usted vende al país a través del conocimiento que tenga de cómo se dio, y voy a decir nada más una palabra o un género. Usted habló de guavas, ok, guava, y todo el mundo se rió. En este país hay 53 especies. De esas 53, el 20% es originario de este país. Es decir, que cuando ustedes hablan de guavas, están hablando de algo muy propio, de algo que crece en el bosque y que normalmente usted encuentra hasta 12 especies distintas en una hectárea. Sin embargo, ahora me encuentro uno de estos panfletos que se venden en el que aparece guava con un nombre en inglés que dicen es ice cream bean. Es el nuevo nombre que le damos a algo que todos hemos conocido como guava, que dicho sea de paso, gua significa árbol. Es decir, que en el momento que convertimos ese nombre a algo que está en inglés, que apareció hace menos de unos 6, 7 años en el mercado, erosionamos totalmente el significado de lo que estamos viendo, y de repente lo que vamos a comunicar no nos va a permitir desarrollar un tema en el sendero, no vamos a aportarle nada a quien nos visita, y sobre todo nosotros mismos perdemos identidad. Muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos una pregunta para don Alejandro Barrantes. ¿Cómo puede complementar la experiencia de un visitante un jardín etnobotánico, y cómo podemos involucrar el juego o el arte en la experiencia, especialmente en hospedaje y parques temáticos? Bien, gracias. Yo primero quiero tratar de definir así claramente qué es un jardín y qué es un jardín etnobotánico, porque para mí es muy fácil y pues él posiblemente también lo conozca, pero alguna gente no. Un jardín en general no es etnobotánico, un jardín cualquiera es un sitio que nosotros hemos intervenido de manera intencional y con una intención estética. Queremos que se vea bonito. Entonces no es un sitio natural, no es un bosque, ni es algo que se regeneró, sino que es algo que nosotros hicimos, creamos con un sentido de estética, y pues ahí para lo que sea, como lo queramos usar. Y un jardín etnobotánico o la etnobotánica es la forma en que los seres humanos nos relacionamos con las plantas, de una forma más profunda, botánica o biológica, como él lo escribe, tal vez en términos de más ancestrales, cuando hemos usado tintes, alimentos, medicinas, y hemos ido descubriendo y cómo nos hemos relacionado de esa forma, y el intercambio que a través del tiempo se ha dado entre culturas y cosas de ese tipo. Pero más recientemente pues también podríamos incluir dentro de eso cómo nos relacionamos con los jardines o las plantas que hay en los jardines, no de una forma tan importante como la parte medicinal, sino también la parte estética o económica, pues podría ser que sea un poquito de etnobotánica como más moderna. Y con respecto a la pregunta, yo no soy experto en hoteles, he hecho trabajos para hoteles en que me han contratado para hacer jardines o identificar y todo. Y he visto que en algunos hoteles tienen jardines pues muy bonitos, y en algunos tienen jardines ridículamente feos o pobres. En un país tan rico en plantas como nosotros, he hecho inventarios en hoteles grandes donde hay 20 especies, y eso es inaceptable, 20 especies, y tal vez de esas el 70% introducidas. Entonces creo
que si los jardines de los hoteles tuvieran un énfasis un poquito más estético, paisajístico, o en este caso como yéndonos hacia la etnobotánica, el propietario del sitio, que sea un hotel o un lugar para hospedaje, lo que sea, podría sacarle mucho más provecho. Podría ser una experiencia para vos como cliente, el poder ir ahí por los jardines y aprender, no solo ir y caminar, sino aprender de plantas. Entonces, tratando de concentrarme en la pregunta, creo que la experiencia podría ser más bonita porque él podría aprender de usos, podría aprender de variedades, podría aprender de relaciones o cuestiones de ese tipo en el jardín. Y luego también me preguntaba cómo podríamos involucrar actividades ahí, como supongo que es ejemplos, el juego o el arte. Pues yo trabajé como director de un jardín botánico de 7 hectáreas acá en Sarchí y hacíamos muchas actividades que pienso que fácilmente se podrían pues hacer en un hotel también, en un hotel pues que tenga jardines y plantas. Y hay una cosa que se llama land art o arte ambiental en español, pero se conoce más como land art, que es un movimiento de esculturas contemporáneo de los años 70 o algo así hacia acá, en el que se trabaja con elementos naturales, como rocas, plantas, arenas, pétalos, flores, diferentes tipos, mecates, cuerdas, no sé, diferentes tipos de elementos naturales. Y eso no es jardín, pero sí es algo que se puede incluir en los jardines, ya sea cualquier tipo de jardín, un jardín etnobotánico en este caso, y en el que usted podría crear arte y hacer una experiencia con los visitantes. Se trabaja con troncos, agrupando. Y bueno, si ustedes escriben land art, van a ver lo impresionante que es ese tipo de movimiento de escultura y cómo fácilmente podría incluirse en un hotel, siendo que hay que usar recursos que sean de ahí, que sean efímeros, económicos y pues solo se requiere un poquito de creatividad. Y pienso que pues, los clientes podrían disfrutar haciendo o viendo ese tipo de cosas. E igual con los juegos. Una vez vi un juego en el que era con solo troncos y rocas en un jardín en el que niños africanos producían música utilizando rocas sobre troncos y musicalizando. Entonces, y no es algo que sea complicado, pero sí creo que es algo que podría ser que mi experiencia sea diferente. Fui a ese hotel, todo era muy bonito, pero además aprendí o pude disfrutar de esa actividad. Así, para no extender más. Muchísimas gracias por su tan amplia respuesta. Vamos con Randall. Randall, ¿cómo contribuye un guía turístico a la función de sensibilizar y educar a los visitantes sobre la conservación de la naturaleza y la gestión de buenas prácticas sostenibles? Bueno, como profesionales en turismo debemos tener 2 cosas. Lo primero es ética y luego carácter. Debemos tener carácter para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Debemos guiarnos por las buenas costumbres y sacar lo más profundo que hay en nuestro país, y son los valores. Debemos comprometernos en hacer y crear un bajo impacto en el ambiente y en la cultura local, al mismo tiempo que generemos ingresos y empleo en las comunidades que visitamos para conservar la naturaleza y el prestigio del destino. ¿Y cómo se logra esto? Anticipándonos, siempre anticipándonos ante cualquier cosa, al menor deterioro. Cuando nosotros veamos que una comunidad se está deteriorando, ahí es donde tenemos que denunciar. Y denunciar para que el turismo sea sostenible. ¿Qué pasa si el turismo no es sostenible? Se nos hace insostenible. Y eso es importante que nosotros empecemos a crear, rescatando la idiosincrasia, la forma de pensar de cada una de las personas y sobre todo respetando y valorando. Ahora, una práctica muy sencilla, una práctica sumamente sencilla. Si yo ando 10 turistas y la estadía de un turista en Costa Rica es de 10 a 13 días, digamos que 10 para hacer la cuenta más rápida, porque no soy bueno en números. Si son 10 turistas y cada uno toma una botellita de agua,
esas botellas de agua se van al basurero. Pero si nosotros le enseñamos a reutilizar esa botellita de agua a cada uno de mis 10 turistas, entonces no estaríamos generando 10 botellitas de agua en la basura, sino una sola en toda su estadía. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo que tengo 2 millones de turistas al año? ¿Cuánto es lo que cuesta reciclar todo este plástico? Entonces ahí es mi labor y esa es la forma de educar, haciendo conciencia, primero yo, para luego concienciar a los turistas. Muchísimas gracias por su respuesta. Ahora vamos a tener una pregunta que es la misma para los tres sobre sostenibilidad, pero que deseamos que la contesten enfocado en cada una de sus especialidades. Vamos a empezar con el señor Maguil. ¿Por qué la sostenibilidad en sí es un atractivo para los visitantes? En realidad, cuando la gente visita un país como este o estos países de Centroamérica, vienen con su propia percepción de qué es sostenibilidad. Y si se quiere, con una percepción general de lo que debería ver. En holandés, la gente que normalmente visita India, de ese país, ellos le llaman a esa experiencia salvaje. Y lo dicen muy interesantemente, le dicen primitivo. Para nosotros, que nos digan este tipo o sea, que llamen esa experiencia como algo primitivo, ya nos colocan en una cierta posición, ¿verdad? Pero cuando ellos se refieren a una experiencia primitiva, es como volver un paso atrás al origen de muchos de los eventos y por supuesto que se convierte en una aventura. Cuando vemos sostenibilidad desde el ambiente biológico, uno debería entender que el equilibrio se alcanza más cuando los individuos que participan en las actividades que se desarrollan alrededor de lo que se quiere observar generan poco impacto. Desgraciadamente, es hasta ahora que hemos empezado a mejorar a través de los años de habernos equivocado mucho en ese proceso y algunas prácticas se han dejado y nos hemos vuelto, si se quiere, más sostenibles, pero todavía hay un montón de cosas que hay que hacer y voy a poner como ejemplo Tortuguero. La primera vez que fui a Tortuguero iba a marcar tortugas, a hacer trabajo científico. Veía a la gente pasar para arriba y para abajo en grupos de 20 y 30, eso en la playa. En este momento el acceso es mucho más restringido y para los que tienen experiencia en las playas se dan cuenta de que es mucho más limitado. Se supone que somos más sostenibles en el sentido de cómo se manejan las cosas, pero la realidad es que el concepto en sí es sumamente subjetivo porque la cantidad de gente que va a la playa es mucho mayor. En tal caso, dice uno, ¿cómo acercarse a la sostenibilidad y cómo utilizar el concepto para poderlo perpetuar en el tiempo y ayudar a que esto mejore nuestras condiciones? Se comienza desde luego del manejo de desechos, especialmente lugares como Tortuguero, y para los que no lo conocen, es básicamente un lugar al que se llega en bote y se sale en bote. Y todo lo que llega ahí, básicamente, o se queda, o antes se enterraba, o se quemaba. Hasta ahora que los procesos de reciclaje han permitido sacar ese tipo de artículos, pero el volumen de personas que llegan a ese lugar es mucho más alto. Y desgraciadamente, como decía un buen amigo, que ya no está con nosotros, un botánico, dice, realmente lo que más se quiere, lo que más se destruye. La sostenibilidad no es un concepto vacío, es un proceso y probablemente de aquí a 50 años los que nos precedan van a pensar que nosotros hacíamos un manejo realmente irracional del recurso que teníamos. Esperemos que ellos tengan la oportunidad de ver cuánto trabajo estamos haciendo hoy día para mejorar esa experiencia. ¿Qué tiene que ver esto con turismo? Casi que todo. Se supone que este país gana mucho dinero por recibir gente y se supone que desde el punto de vista de que lo que se vende es una experiencia natural, esa experiencia natural debería traducirse entonces en un mejor acercamiento a lo que se quiere explotar. Muchísimas gracias por su respuesta. Y vamos a hablar con don Alejandro. Don Alejandro, ya tomando en cuenta que la sostenibilidad es un atractivo por sí sola, ¿qué papel juega un jardín botánico, etnobotánico en ese rol?
si la sostenibilidad es un atractivo para los visitantes, ¿cuál es el papel que juega el jardín etnobotánico en la sostenibilidad? Bien, bueno, yo trataría de ubicarme como en un hotel o en un sitio que maneja turistas para tratar de contestar eso. Y me imaginaría pues un sitio, un hotel que no ofrezca esa opción y otro pues que sí tenga exuberancia en sus jardines y que tal vez hasta lo haya hecho ya con esa intención de hacerlo como un jardín botánico donde hay rotulación y todo. Y creo que sería importante, dependiendo del cliente o de cómo el hotel lo haya proyectado, porque no toda la gente está educada con respecto a la importancia de la sostenibilidad, que es el mantenimiento de un recurso hacia el futuro, no gastar el recurso que tengamos. Entonces, para mí sería muy importante, pero puede ser que para otro cliente ni siquiera le importe. Entonces, dependería un poco del manejo que el hotel le dé. Y siendo que se haga con una forma intencional, creo que sirve pues para todo. Yo soy ingeniero forestal, entonces lo vería mucho desde el aspecto ambiental, como el tener una cobertura vegetal, en este caso un jardín etnobotánico con plantas, con zonas verdes, con árboles, arbustos y todo, me ayudan a mí a la conservación del medio ahí, como favorecer la infiltración del agua para depósitos subterráneos, disminución de temperatura. Intencionalmente yo tendría que aumentar la diversidad de flora y eso de manera en cadena me ayudaría a aumentar a mí la diversidad de fauna y también me provee de recursos. Hay algunos buenos ejemplos acá en Costa Rica, supongo que no estoy autorizado para mencionar hoteles en particular, pero hay buenos ejemplos de hoteles que cultivan sus propias flores para adornar, parte de su comida, que a veces es orgánica, y un jardín etnobotánico pues podría ayudar a todo eso. Y eso pues es importante porque si yo no hago eso y empiezo a explotar los recursos que hay por ahí, por ejemplo, me imaginaría ese desastre en Tortuguero, que es un lugar tan vulnerable, empiezo a explotar por ahí, pues de fijo no voy a ser sostenible, o esos recursos por lo menos no van a ser sostenibles en el tiempo y la gente que venga en el futuro no va a poder tener esa experiencia. Se me vienen a la mente otras experiencias personales de pueblos que han sido pues no diezmados, pero sí muy alterados, pero creo que con esa información para un hotel podría ser como eso, digamos, el jardín podría ayudar a que sea sostenible, a educar, a aprovechar los recursos que tienen ahí. Muchísimas gracias. Vean, aprovechando que 2 veces se ha tocado el tema Tortuguero, para los que nos visitan de otros países, pues Tortuguero es uno de los atractivos turísticos más importantes de Costa Rica, se encuentra dentro de los que llamamos circuitos tradicionales del turismo costarricense. Su atractivo principal es la naturaleza, como ya lo dijeron, solamente se puede llegar en bote o volando o nadando hasta allá. Y en estos momentos nos encontramos con un gran reto porque es muy importante biológicamente y la visitación ha aumentado. El aumento de la visitación está produciendo sobre todo un problema de aguas negras, que ese es un problema que todo Costa Rica tiene. Nosotros estamos muy bien en lo verde, pero debemos un poco en lo azul. Y esa es la razón por la que el tema se ha estado tocando mucho, porque sí realmente es un reto que tenemos todos en la industria turística, cómo lograr un balance entre que la comunidad necesita el ingreso económico y que es importante para el país, pero que no podemos seguir dañando un medio natural. Entonces voy a aprovechar para preguntarle a Randall también sobre la importancia de la sostenibilidad como producto turístico y cuál es la relevancia del guía para enfocarlo. La pregunta es muy clara. ¿Por qué la sostenibilidad es un atractivo turístico? ¿Por qué la sostenibilidad en realidad es un atractivo? Porque entre más autóctono sea yo, entre más autóctono sea un pueblo, vendería yo experiencias únicas. Eso es así. Soy la mercancía a vender. Soy lo que el turista
viene a ver y a aprender de nosotros. Ellos han hecho un viaje larguísimo para venir hasta aquí, pero con la sostenibilidad todos se benefician. Se beneficia el guía, el piscinero de un hotel, la mucama, el jardinero, el recepcionista, el que vendió el viaje. Todos estamos en esa cadena de sostenibilidad. No podemos ver la sostenibilidad solo desde el punto de vista de conservación. En realidad nosotros tenemos que empezar a ver la sostenibilidad como un paso para el crecimiento y el desarrollo de la persona. Por ejemplo, si yo hablo de sostenibilidad turística, podemos hablar desde el punto de vista de una mucama. Veámoslo a través del turismo. Lo que le genera hacer una habitación. Y es que tenemos que verlo con cosas muy sencillas. Una mucama dice, podría sentirme cansada de lo único que sé hacer es limpiar una habitación. Pero con ese dinero que he hecho, mis hijos están en la universidad. Con ese dinero que he hecho, le mando hasta a mi familia en el extranjero. Con ese dinero del dólar turístico se beneficia una rama enorme de gente. Tenemos que ver desde la perspectiva desde mi interior. Si yo soy único, si somos un país único y lo que estamos ofreciendo son experiencias únicas, ¿cómo no se va a desarrollar el turismo de esa forma? Entonces, ¿cuál es el atractivo de ser sostenible? Involucrar a todo el mundo, en donde todo el mundo participe, no solamente el bosque, sino cada una de las personas beneficiadas con ese dólar turístico. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la última pregunta, la cual es exactamente igual para los tres. Empecemos con Maguil. ¿Cuál es la simbiosis posible entre la conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad y el turismo? Bueno, esto es más una apreciación muy, muy personal de lo que ha sucedido en el tiempo. Y en el tiempo hablamos de los últimos 20 años, cómo ha ido cambiando la forma en la que tenemos que enfrentar el fenómeno. Y me refiero al fenómeno climático. Usted puede construir la mejor infraestructura del mundo y puede traer toda la gente, como acaba de pasar ahorita con los últimos tormentas. Pero si el terreno no se sostiene y todo se viene abajo, prácticamente usted está fuera del negocio en 2 días. Y eso lo hace básicamente la naturaleza. Entonces, de una u otra forma, nosotros tenemos que adaptar mucho de lo que hacemos en el entorno en el que estamos trabajando, ya sea infraestructura turística, un hotel, con cómo conservar esa infraestructura de alguna forma y atraer elementos que puedan mantener esa infraestructura en el lugar. Y no me refiero al turismo en este momento, me refiero a la biodiversidad que debería acompañar ese planeamiento, esa construcción. Si yo no trabajo concienzudamente en cómo manejar el recurso que me llega en agua, si estoy en las partes más secas de este país, para los que no han venido acá mucho, hay 6 meses al año en el que no cabe una gota de agua y cómo se mantienen las plantas es un reto. Para los que tienen mucha agua, pues nosotros también tenemos lugares en los que caen 8 metros en promedio al año. Eso ya manejar el agua en una infraestructura que queremos preservar y queremos mostrar es bastante difícil. Usted que conoce Turrialba sabe que así es. Entonces, manejar biodiversidad no solamente es un lujo para algunos, sino más bien es una necesidad respecto de cómo queremos ser sostenibles en el tiempo, no solamente porque queremos traer más turismo, sino porque queremos que lo que hay ya construido no se venga abajo. Y si hacemos lo contrario, hace poco estuvimos haciendo un trabajo aquí en las faldas del Irazú, que es básicamente la montaña que está detrás de este sitio. Los que han ido a Sabanilla conocen más o menos el sector. De ahí viene mucha del agua que se usa en el Valle Central. Y resulta que ese lugar básicamente carece de un bosque bien protegido. Y nos preguntan,
si el problema es la gente, y la respuesta es, el problema es el manejo que se ha hecho de ese recurso. Y en este momento lo que deberían de hacer básicamente no solamente es limitar el acceso, pero también deberían de trabajar más en cómo recuperar el entorno. Y eso requiere inversión. A veces no necesariamente ustedes tienen que gastar una fortuna para tener de nuevo un ambiente mucho más balanceado, pero sí tienen que invertir tiempo en que ese ambiente balanceado les permita a ustedes perseverar en el tiempo con su negocio. Y por supuesto que el turista aprecia eso, mucho más cuando usted le dice, esto era un pastizal hace 30 años y ahora esto es un bosque. Inmediatamente ellos se matriculan con ustedes y ya tienen una ganancia ipso facto. Ellos sienten que están haciendo conservación con solamente proporcionarles recursos a ustedes para que continúen con su actividad. Gracias. Muchísimas gracias por tu buena respuesta. Y vamos con don Alejandro. La misma pregunta. ¿Cuál es la simbiosis posible entre la conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad y el turismo? Para mí es difícil entender la relación o la forma en que esos tres se puedan beneficiar, así como con un ejemplo concreto, sobre todo porque muchos de los ejemplos que tenemos son pues grandes hoteles que no se han preocupado mucho por la biodiversidad, pero pensando tal vez más en lo que de esto se trata, que es como un poco de turismo rural, conozco un ejemplo y creo que tal vez si les cuento rápidamente ese ejemplo es un poco más fácil de ver cómo se beneficia. Conocí un pequeño hotel con 5 habitaciones individuales como ranchitos en la península de Osa, que es bellísimo, y había más o menos 1 hectárea de terreno que era un potrero ahí que se ocupaba para que ellos pudieran vivir, los dueños del hotel, y todo lo demás eran bosques, no sé, 10 hectáreas de bosque primario impresionante en cuanto a cantidad de plantas, el tamaño de los árboles, y bueno, la experiencia fue mejor que cualquier jardín pudo haberme dado. En ese lugar ellos hacían un poquito de agricultura, entonces digamos que la sostenibilidad era porque no estaban destruyendo el bosque, sino que se mantuvieron ahí en ese pedacillo en el centro. Ellos estaban haciendo un poquillo de agricultura, lo que él y la novia podían hacer, ellos como mano de obra, sembrando cacao, piña y otras carajadas. Y en la noche pues nada, nos invitaban a su cocina y nosotros hacíamos dulces de chocolate con piña y ellos pues nos cobraban para trabajar para ellos, pagábamos para trabajar para ellos y al final pues podíamos comer una comida que era deliciosa, orgánica y en el que tuvimos chance de conocernos los 4 o 5 que estábamos ahí. Otra de las cosas buenas, que eso tenía que ver mucho con la experiencia turística, dentro del bosque había un pequeño río muy chiquitillo y él hizo un embalse, un microembalse, y de ahí generaba parte de su electricidad. Y aunque él estaba muy abajo, también por gravedad, haciendo ese embalse, por la presión que tiraba a través de las tuberías, pudo llevar agua hasta cada una de las cabañas de nosotros, en un sitio aislado en el que pues no hay agua, ¿verdad? Es como un servicio normal. Y también ellos tenían paneles solares que cargaban baterías y con eso podíamos cargar los celulares porque los celulares son indispensables. El tele y todo lo demás no importa, pero sin el celular estamos muertos. Entonces creo que es como una buena relación entre el turismo, la sostenibilidad y la diversidad. Ejemplos como de ese, tal vez es más difícil traerlos a contextos más urbanos y pueden haber montones de variaciones, pero creo que eso es un buen ejemplo de que se puede hacer. Era un hotel pequeño, ellos no eran ricos ni mucho menos, pero tenían una calidad de vida bastante buena y nosotros una buena experiencia. Muchísimas gracias por tan buen ejemplo. Ahora, Randall, ¿cuál es la simbiosis posible entre la conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad y el turismo? ¿Cómo ser sostenibles entre actividades? Todas las actividades en el turismo tienen que ser compatibles, todas.
la actividad socioeconómica, la cultural y la de preservación o conservación, y así impulsar una mejor comprensión del medio. Nunca debemos perder aquello que nos identifica. Costa Rica tiene una marca posicionada, es la marca naturaleza. Así nos vendemos y así nos conoce todo el mundo, una marca naturaleza. Pero también tenemos la parte cultural y esa es importantísima. Y la simbiosis, en realidad, lo que va a unir a todo este montón de actividades es la vocación que va a tener cada uno de ustedes. Para trabajar en turismo tenemos que tener vocación y desarrollar para lo que fuimos llamados. Usted sabe que el que trabaja en turismo es un trabajo de servicio. Todo el día es una cosa de servicio. Voy a ponerles el ejemplo cuando vine a pedir trabajo por primera vez a esta compañía que es una de las patrocinadoras. Cuando llegué, me citaron a las 3 de la tarde en el mes de octubre. No tenía carro, era mi primera entrevista, venía muerto de miedo, llovía cualquier cantidad. Venía yo soy de Carrizal de Alajuela, cerca de Vara Blanca, a tomar dos buses, 3, para llegar hasta donde estaba la entrevista, debajo de un aguacero. La autopista solo tenía 2 carriles y llegué al Parque de la Merced y la entrevista era aquí en San José Centro, todo mojado, todo mojado. Cuando llegué a la entrevista, todo mojado, porque todo lo hicieron al propio, todo fue al propio. Ellos querían verme si llegaba o no llegaba y por eso pusieron esa hora. Y llegué y cuando entro a la oficina, estaba una señora con un palo de piso limpiando el piso porque estaba todo mojado. Y me dice, ¿busca a alguien? Sí, busco al señor gerente que me va a hacer una entrevista. Un momentito, ya lo anuncio. Y se fue la muchacha del servicio a llamar al gerente. Y cuando eso pasa, una de las contabilistas o contadoras y me dice, ¿ya lo atendieron? Sí, ya. Me dice, le ofrecieron cafecito a las 3 de la tarde, todo mojado. Por supuesto que quería un cafecito. Me tomé un cafecito y en eso llegó el gerente y me dice, don Randall, te estaba esperando. Y me vio todo mojado. Ya me hizo la entrevista. Le digo, una pregunta, ¿dónde es la recepción aquí? Me dice, no tengo recepcionistas. Cada uno en este trabajo es el recepcionista. Y me llegó a la cabeza toda la gente que había pasado por ahí. Desde la que me abrió la puerta y me atendió y me sentó, la contabilista que me dio un cafecito y el señor gerente que me llamó por mi nombre. Un mocoso de 18 años buscando trabajo. Imagínense ustedes. Entonces, lo más importante en este trabajo, para que todas las actividades sean compatibles, es trabajar en equipo. Y aprender de los animales. Uno tiene que aprender mucho de los animales. Si yo aprendiera, por ejemplo, de los castores. Los castores, viene un diluvio, viene una tormenta y en cuestión de segundos hacen una represa. ¿Saben una cosa? En los castores no hay un jefe, pero tampoco nadie se estorba. Y eso es importante a nivel de turismo. Saber que cada uno es importante. Todo el mundo es importante. El turista viene atraído por un atractivo. Y estos son parques nacionales o la conservación que tenemos. Pero nosotros lo estamos viendo desde otro punto de vista, los trabajadores del turismo. Especialmente los guías. Si yo trabajara por una propina, ustedes saben que la propina llega solo cuando hago un excelente trabajo. Un trabajo extraordinario. Y muchas veces ni así. Pero sí es importante que yo sepa que ayúdele al turista a alcanzar sus deseos en Costa Rica, sus ilusiones, sus sueños, y ellos nos van a llegar a hacer que yo alcance los míos. Así de sencillo. Cuiden al turista que el dinero se cuida solo. Sean auténticos y no trabajen por el dinero, sino por la satisfacción, porque el día de mañana tal vez no recuerden el nombre de Randall, pero sí aquella persona
que un día los atendió en este país. Y se imaginan lo que es para nosotros ser el guía en una luna de miel, en un aniversario, porque muchas veces nos toca trabajar así. Ser nosotros el guía que van a recordar por toda una vida, porque el viaje de luna de miel se va a recordar toda la vida, especialmente si el amor es para siempre, ¿verdad? Recuerdo la luna de miel en Costa Rica y recuerdo también, ¿se acuerda del guía? Sí, se acuerdan del guía, tal vez no de mi nombre, pero sí lo más importante es que al final del día, al final del viaje, cada vez que alguien hable de Costa Rica, lo recuerden con una gran sonrisa y sobre todo den una excelente recomendación del destino y de la gente que aquí vive. Somos la mercancía a vender, compañeros. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos tenido 3 expertos que nos han contestado desde ángulos distintos, de los cuales hemos podido aprender muchísimo. Agradezco a Alejandro, a Maguil y a Randall por haber dado de su conocimiento hacia nosotros y espero que ustedes sigan trabajando fuertemente por la sostenibilidad y el turismo en Costa Rica. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.